Como les decía esta mañana, teníamos que seguir un poco en el tema y tengo que contestarles esta pregunta en este momento. ¿Cuál es la importancia del control de triglicéridos en el paciente diabético? Y les decía que del riesgo cardiovascular residual, la hipertrigliceridemia es otro de los componentes que tenemos que cuidar para poder mejorar. Entonces, dislipidemia heterogénica está dada por triglicéridos altos que impiden la formación del protector del HDL, y por eso tenemos un HDL bajo, y una LDL que, como bien se ha dicho, aunque esté en cifras normales, estructuralmente es anormal y es pequeña y densa, y es la aterogénica, la que se deposita en los vasos. Ay, perdón, que yo estoy al revés. ¿Dónde se almacenan los ácidos grasos en exceso? En los triglicéridos, o como ácidos grasos libres no tanto. ¿Y cómo se forma un triglicérido? Pues sencillo, con media molécula de glucosa. De ahí que cuando nosotros tratamos los lípidos, bajamos las grasas, también es necesario bajar los carbohidratos para evitar este ensamblaje que se da con la molécula de glucosa y que tiene diferentes ácidos grasos que son la calidad de lo que comemos. De ahí que decimos que lo que comemos son nuestras membranas, y si son saturados, como vemos en este ejemplo, pues tendremos triglicéridos que son en su composición todos saturados. Los kilomicrones decíamos que es la lipoproteína que se forma cuando consumimos grasas, que en un 90% son ácidos grasos triglicéridos, y se aumentan en dietas ricas en grasas. Nosotros alteramos la vida media si damos una ingesta muy seguida de grasas y muy abundante de grasas, pues alteramos la vida media del kilomicrón y entonces empiezan a haber las lipoproteínas que decíamos alteradas. Nosotros tenemos alguna infraestructura para poder hacer cambios. Aquí vemos omegas que tenemos, omega 3, omega 4 que se puede elongar o se puede saturar y llegamos al famoso araquidónico que mencionaba esta mañana el doctor Calderón, y que realmente es un omega 6 que no nos interesa mucho tener en alta proporción. A nosotros nos conviene tener más omega 3 que omega 6, y de ahí que es importante pensar en la dieta. Otros agentes que son enemigos dentro de los ácidos grasos son los ácidos grasos trans, y resulta que la industria los forma y los transforma porque organolépticamente son mejores. Las grasas es del alimento más rico que hay, lo que más nos gusta, los helados, las cremas, el gordito de la carne, el chicharrón, etcétera, no sigo. Entonces nos fascina, ¿no? Entonces el problema es que todo esto está lleno de grasas trans, y si nos fijamos en el esquema, la grasa trans es rígida, mientras que la grasa cis es una grasa que tiene una forma como de resorte, y eso le permite a ella moverse dentro de las membranas, ser flexible y hacer membranas menos rígidas, menos dañadas, digamos, para que se altere el endotelio. Entonces, les insisto en que nuestra dieta depende de lo que nosotros ingerimos. Entonces, la cobertura de las donuts, las papitas fritas y todo esto que está caliente fuertemente daña todo lo que es la estructura cis y se va alterando a estructuras trans. Entonces, por ejemplo, el famoso ácido oleico, que es nuestro aceite de oliva, cuando lo calentamos, si no está adecuado para ser calentado, pues se vuelve un ácido graso trans y pierde toda su efectividad de protección, que sabemos que incluso hasta es capacidad de darnos saciedad. Solamente con oler el ácido oleico, el aceite de oliva virgen extra puro, nos da saciedad, quien lo creyera, ¿no? Entonces el problema viene con los triglicéridos, que como decíamos, se ensamblan de acuerdo a lo que consumimos en la dieta. Aquí tenemos un ejemplo de 2 saturados más un monoinsaturado. O sea, este individuo come alguito de aceite de oliva, consume alguito de aceite de oliva. Pero podemos también tener los famosos omega 3, omega 6, omega 3, que son el icosapentaenoico, los 3, del docosahexaenoico y todos estos que estamos hablando todo el tiempo ahora de los aceites vegetales. ¿Y qué pasa? Que los fosfolípidos, que son compuestos integrantes de nuestras membranas, ¿de cuáles? De todas, de la membrana celular, de la membrana nuclear, de los organelos, de la membrana del endotelio, etcétera, ellos son derivados de los triglicéridos, y si nos damos cuenta, pues tienen 2 colas, y estas colas son ácidos grasos.
y la tercera es reemplazada por una base nitrogenada. Entonces, nuestros ácidos grasos se ensamblan en triglicéridos y después, posteriormente, en fosfolípidos que van a formar nuestras membranas celulares. Y quién creyera, pero todas nuestras membranas celulares son reservorio de lo que nosotros ingerimos en calidad de ácido graso. Y aquí tenemos un ejemplo que lo encontramos en cualquier revisión que hagamos de Google de primera instancia y vemos cómo los eicosapentaenoicos, el famoso EPA, es una de las colas de los fosfolípidos, que son antioxidantes, que dan estabilidad a la membrana y que desplazan, como dice aquí, al araquidónico, que es un omega 6 que no nos interesa que esté tan abundante, aunque es precursor pues, de eicosanoides que se requieren en otras cosas, pero no en una medida tan abundante. La proporción exacta no se sabe, pero deben haber más omega 3 que omega 6. Entonces es importante que sepamos la calidad de lo que consumimos. Y aquí tenemos el famoso DHA, que incluso es recomendado en las fórmulas infantiles, porque completa el proceso neurológico del nervio óptico, de todo lo que es nuestra constitución nerviosa, porque recordemos que nuestros nervios pues, están conformados por lípidos y esta es la importancia que tienen estos compuestos que se ensamblan en esas membranas y tienen una actividad antioxidante. ¿Y qué pasa también cuando la célula ya no puede más, cuando no podemos guardar más grasa visceral metiéndose en todas partes, cuando no se puede meter en el músculo? Pues el endotelio es quien alberga y evita el estrés de toda esta grasa, y fíjense, células endoteliales llenitas de grasa, solo para poder evitar que todos estos lípidos y estos ácidos grasos circulen a libre albedrío porque hacen más daño. Pero allí, en esta fórmula de defensa que tiene el endotelio, son capaces de afectar. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Una obesidad, ¿por qué me lleva a hipertensión? Y aquí tienen respuesta. Esto en el endotelio son capaces de alterar todo lo que son componentes del tono vascular, como es la endotelina, como es el óxido nítrico, y entonces cambian el balance y habría menos óxido nítrico y más endotelina que llevarían a vasoconstricción y a la consecuente hipertensión que se da frecuentemente en una dislipidemia heterogénica, o sea, en el paciente obeso o en el paciente diabético. Entonces tenemos respuestas a tantas preguntas y razones de peso para que le pongamos un poquito de cuidado a nuestro doctor Alejandro, como nos contó, y esto es lo que dice la evidencia. Cada vez que nosotros tenemos una sobrecarga de nutrientes, como la vemos acá, ya sea por exceso de carbohidratos, ya sea por exceso de grasas, no importa el camino por donde comience, se encuentran en muchas rutas. Aquí tenemos la glucosa, cristales de colesterol, ácidos grasos, la LDL pequeña y densa y los productos de glicosilación avanzadas, que recordemos que son los famosos cuerpos de Amador y que luego no tienen reversibilidad y dañan las proteínas de larga vida, incluso las histonas, que son las proteínas del genoma. Entonces, póngale el nombre a la ruta que quiera, no importa. Eso conocemos mucho, la DC36, el MAP quinasa, todos los que son las otras MAP para llegar a dañar genes, o ahora de moda están los inflamosomas que liberan caspasas, o los famosos productos de liberación avanzada, sí, los productos de oxidación, los radicales libres de oxidación, perdón, pero oxidación que lo tenemos en todo lo que es hiper, ¿cierto? Entonces están avanzando al final para llegar a lo que mencionábamos esta mañana, es la famosa meta-inflamación, que no es otra cosa que todos estos factores de riesgo unidos: enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, la obesidad y lo mencionaba esta mañana Patricio con la esteatosis alcohólica, ¿sí? El hígado graso no alcohólico. Entonces tenemos todo esto y que sabemos que toda la gente anda muy preocupada que porque tengo hígado graso, pero pues es que no hay cómo evitarlo si hay un imbalance en toda esta ingesta. Entonces, ¿qué se recomienda para diabetes? Contestando la pregunta, ¿por qué es importante la hipertrigliceridemia? Ya lo dijimos, ahora es cómo se trataría. Entonces tenemos que estarla buscando y es importante ver que en cifras por encima de 500, ya hay unas publicaciones que dicen por encima de 700, como siempre pues no hay un acuerdo unificado, pero siempre por encima de 500 sabemos que los triglicéridos favorecen el riesgo de pancreatitis y lo veíamos pues por toda esta grasa visceral que hay alrededor. Se considera como moderada cuando va por encima de 150, que es el punto de corte, 175 dice acá, hasta menos de 500. ¿Y qué es lo importante que tengamos en mente? Y es que empecemos por eso a incentivar el estilo de vida. Una razón más
Y recordemos que decíamos, no solamente es el momento, no es una dieta, es un plan alimentario saludable para el resto de mis días. Y como decíamos, si colocan un stent, revascularizan, si usted vuelve o si el paciente vuelve a sus malos hábitos, pues ese stent se tapa mucho más rápido de lo que esperábamos, o como decía la doctora Ibagón, pues entonces también favorece toda la enfermedad oclusiva arterial en el miembro inferior, en el intestino, en la cabeza, donde quieran. Entonces es muy importante que instauremos esto, que revisemos esto y que sepamos también que los precursores importantes pueden ser la obesidad y cualquier componente del síndrome metabólico como la diabetes, o si es una persona, un paciente que tiene una enfermedad crónica hepática o renal, si es hipotiroideo, porque sabemos que también hace un imbalance en el metabolismo de los lípidos, o cualquier medicamento que de pronto pueda aumentar los niveles de triglicéridos. De tal suerte que nosotros tenemos que estar insistiendo permanentemente en la pérdida de peso, si no está en metas el peso, en el índice de masa corporal, aunque sea un mal medidor. Fíjense que para los asiáticos lo bajaron a menos de 24, en el resto del mundo lo dejaron en 25, pero por lo menos calculémoslo, miremoslo, y sabemos que la ingesta de alcohol para las personas que no tengan triglicéridos en metas está prohibida. Realmente hasta que logre metas en el paciente diabético, máximo una bebida alcohólica diaria para las mujeres, una bebida, no una botella, una bebida de cualquiera de las que sea, ¿sí? Desde cerveza, vodka, vino, lo que quieran, una bebida. Y los hombres hasta 2. No es que los perdonemos, sino que su masa muscular y su metabolismo pues digiere más fácil todo esto. Entonces, la abstinencia de alcohol, en el caso en que esté por fuera de metas, es importante, insisto, en cuando hay una hipertrigliceriemia moderada que se define desafortunadamente por cifras, entonces mirar qué enfermedades pueden llevar secundariamente a una dislipidemia de este tipo, decíamos principalmente diabetes o obesidad, y si es severa, nosotros tenemos ya la disposición para tratar con aceites de pescado y o con derivados del ácido fíbrico, que los conocemos desde hace bastante tiempo. Entonces, cuando damos ácidos grasos, nosotros podemos entregar, y los más famosos que conocemos son el Eicosa o el Docosa, pero pueden administrarse como ácidos grasos libres. Algunos medicamentos vienen con mezcla de ácidos grasos libres, otros vienen esterificado con un grupo etilo que se llama etilester, o en forma de triglicéridos que están en estudio y no los voy a mencionar. Los triglicéridos de cadena media y corta van teniendo buenos resultados, pero no es el motivo de esta conferencia hoy. Se han hecho estudios con omegas, muchos, y no han tenido resultados adecuados este grupo porque no se unificaba o no era la concentración igual del mismo suplemento, o unos eran con dietas y cambiaban pues los pescados que se daban, etcétera, hasta que realmente es población italiana con omegas, y está el Yelis que se hizo en japoneses y que fue el que dio la pauta de por qué los pescados eran tan importantes para evitar la enfermedad cardiovascular. Son estudios que no son recientes, el primero, el italiano del año 78, en donde los omegas favorecieron los eventos trombóticos y ateroscleróticos. Y recordemos que los omegas tienen 2 restricciones. Una, si hay alergias a pescados, mariscos, y 2, si hay sangrados, porque ellos llevan realmente a favorecer sangrados en el caso en que el paciente tenga este tipo de, digamos, deficiencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con darlos, pero de resto pues son realmente bastante inocuos y son desde el principio, y esto es con etilester, se comprobaron que son efectivos. Y de otra parte, en el año 85, es el gran estudio de los japoneses, en donde se encontró cómo la enfermedad cardiovascular disminuía con el uso de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Y recientemente, hace un par de años, está el estudio, el REDUCE-IT, que lo tenemos a disposición, muy recién salido del horno, en donde se hizo el estudio con el icosapentano etil, que les decía que es la otra forma que así lo hicieron y lo utilizaron los japoneses en su estudio, y no es otra cosa que un icosapentanoico común y corriente LEPA que damos, pero unido a un grupo etilo, haciendo este tipo de compuesto, etílicosapentato. Se hizo la comparación de utilizar con el placebo, que fue aceite mineral. Participaron 11 países. Los primeros pacientes que se utilizaron, pues que se agendaron, fue en el 2011, terminó en el 2016.
y se publica ya hace un par de años. Le voy a regalar 2 minutos a esto. Y lo que se encontró es que todos los eventos de morbilidad, mortalidad, hospitalización, infarto fatal, no fatal, todos fueron reducidos con el tratamiento de estos omegas en la forma etílica de icosa. Este año se corroboró porque ya en pacientes infartados se dio este tipo de omega, el icosapentano etil, y disminuyeron eventos en pacientes, como les digo ya, de prevención secundaria, ya eran diabéticos infartados. Y entonces la recomendación es que 4 gramos al día de específicamente de este omega, que es de forma etílica, está recomendado. La combinación de EPA y DHA que damos normalmente, que son las mezclas de omegas que tenemos, en cambio no se han demostrado que sean protectores, y la Sociedad Europea de Cardiología ya desde el año 2020 lo recomendó, como vemos acá. Definitivamente 4 gramos al día de estos EPAs son importantes. ¿Qué se ha visto desde el año pasado ya en experimentales? Y es que logran bajar peso, previenen y protegen al páncreas. O sea, no sé si va a ser otro hipoglicemiante que vamos a usar, pero lo más importante es que recuperan la flora. Y ya lo dijo Carlitos, y a mí esta mañana no alcancé a contarles que la flora también, el imbalance de la flora también incide en la obesidad. Entonces tenemos que recuperar flora y estos omegas también lo logran. Y una palabra para los PIPAR alfa, que son los fibratos. Recordemos que ellos van al núcleo directamente. Los fibratos los conocemos hace mucho tiempo. Los ácidos omega son fibratos naturales y estos son sintéticos y son capaces de regular la secreción de BDL, que no es otra cosa que el triglicérido endógeno. Entonces, desde hace mucho tiempo se conoce que son protectores cardiovasculares, desde el 2005, y el año pasado, del 2016, se vio que tenía una cosa más adicional para el paciente diabético, y es que favorecía el evento de retinopatía diabética, y este año se publicó y se corroboró que son protectores de retinopatía diabética, o sea que dislipidemia heterogénica que tratemos con fibrato, posiblemente estamos evitando el riesgo de retinopatía, que es otra de las complicaciones crónicas importantes de detener. Muchas gracias.